Buenas noches, hermanos. Es un gusto verles, hermanos. Hoy vamos a continuar con estos estudios que hemos estado llevando acerca del mensaje de las iglesias en el Apocalipsis. El día de hoy vamos casi a concluir la penúltima iglesia. Pero antes de empezar, hermanos, quisiera que cerremos nuestros ojos y podamos pedirle al Señor dirección, que en esta noche el Señor nos ayude y que nos guíe a través de su Espíritu Santo. Bendito eres, Jesús. Señor, te agradezco, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Te agradezco, Señor, porque tú eres bueno, Jesús, y Padre, tu misericordia nos ha alcanzado un día más. Hoy en esta noche, Jesús, nos acercamos con un corazón humilde, Señor, y Padre, dispuesto a ser enseñado por ti. Hoy te suplico, Jesús, que ayudes a cada uno de los presentes, Dios, a que podamos comprender tu palabra, Señor, y aún aquel mensaje, Señor, podamos aplicarlo a nuestra persona, Dios. Padre, te pido, ven, Señor, y manifiéstate en este lugar, Jesús. Revélate, Señor, a cada uno de mis hermanos, Jesús, para que podamos, Señor, salir transformados ante tu presencia, Dios. Por favor, aún te suplico, Señor, trae libertad, Jesús, para poder compartir tu palabra, Señor, y graba el mensaje del día de hoy en la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, Dios. Ponemos esta reunión en tus manos, Señor. Padre, que sea tu voluntad y no la nuestra, Jesús. En tu bendito nombre. Amén y amén. Perdón, hermanos. El día de hoy vamos a ver el mensaje a una de las iglesias gloriosas, la iglesia de Filadelfia, una iglesia la cual es alabada por Dios, alabada por Jesús. Quisiera que leyéramos rápidamente este mensaje. Ahí, si me acompañan, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Vamos a leer rápidamente y ahorita vamos a analizar un poquito el mensaje que trae Jesús para nosotros. Dice Apocalipsis 3, versículos 7 al 13: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, este mensaje es el penúltimo que el apóstol Juan tiene en la visión en el Apocalipsis, y habla acerca justamente de esta iglesia en Filadelfia. Un poquito, algunos datos acerca de este lugar. La ciudad de Filadelfia era una ciudad en Asia Menor, dentro de una ruta comercial muy importante. Pertenecía a una zona comercial la cual era muy transitada. Sin embargo, esta fue fundada en el año en el 189 a.C. aproximadamente, pero esta ciudad fue fundada sobre una placa tectónica, la cual generaba que constantemente hubiera terremotos. A pesar de que era una zona muy transitada y muy concurrida, no había una estabilidad en este lugar por los terremotos que constantemente surgían en aquellos tiempos. Tan grandes fueron que en el año 17 después de Cristo, la ciudad de Filadelfia fue destruida por completo. Fue totalmente despedazada por un terremoto y posteriormente fue reconstruida por una persona llamada Tiberio. Esta ciudad cambió 3 veces de nombre. En primer lugar, cuando se fundó, fue la ciudad de Filadelfia. La segunda
fue Neocesarea, y finalmente el penúltimo nombre que se le dio fue Flavia, para posteriormente volver a llamarse Filadelfia. Quisiera que viéramos nuevamente el texto, el 3 versículo 7, para que demos inicio a este mensaje de parte de Dios. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Como todos los mensajes que hemos visto hasta el día de hoy, Jesús se presenta con ciertas características delante del, dice ahí, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia y le muestra ciertas credenciales. Pero aquí Jesús se presenta con 3 características. La primera dice: esto dice el santo. Después dice el verdadero, y al último dice el que tiene la llave de David. Podemos ver a través de este texto cómo Jesús se manifiesta al ángel de aquella iglesia, a las personas de la ciudad de Filadelfia, de la iglesia en Filadelfia, como el santo, una persona que es santa. Jesús exalta su santidad, su soberanía y su autoridad a través de estas 3 características. Y dice el verdadero, no exalta solamente su santidad, sino que Él es verdad. Las palabras que él estaba hablando no eran palabras al aire, eran palabras de confiar. Él, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, estaba hablando acerca de que Jesús era digno de confianza, que las palabras que ellos iban a recibir eran palabras que debían de atesorar y debían de confiar completamente de que Jesús les estaba hablando con verdad. Y finalmente dice: el que tiene la llave de David. Y esto va relacionado con una profecía que dictaba el profeta Isaías. Quisiera que viéramos rápidamente Isaías 22:22. Ponemos un separador ahí, vamos a regresar en Apocalipsis. Profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22. Son palabras muy hermosas que Dios recuerda a esa iglesia. Isaías 22, versículo 22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. En esta parte de la escritura podemos ver la autoridad de Dios que tenía por sobre todas las cosas, y lo que quería mostrar Dios a través de estas palabras era reconocer que Él tiene control de todo, que Él abre puertas que nadie puede cerrar y que Él cierra puertas que nadie puede abrir, cosa que tal vez en aquel tiempo, debido a la persecución, debido a tantas circunstancias o personas que se levantaron en contra de la iglesia, todos o tal vez muchos tenían miedo. Sin embargo, Jesús les decía: está delante de ustedes el santo, aquel, el verdadero, y aquel que tiene la llave de David, aquel que tiene autoridad por sobre todas las cosas, por sobre todas las circunstancias. Casi era una invitación a: no tengan miedo, no teman, yo estoy con ustedes, yo estoy aquí. Yo voy a abrir las puertas que nadie va a cerrar. No importa que todos se pongan en contra, no importa que todos se levanten, yo voy a abrir las puertas que nadie va a cerrar, y aquellas puertas, voy a cerrar aquellas puertas que nadie más podrá abrir más que yo. En este contexto Jesús empieza a hablar acerca de, empieza a dictar este mensaje a la iglesia de Filadelfia, y quiero que veamos el versículo 8. Dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Comienza diciendo: yo conozco tus obras. Un conocimiento que le reflejaba a las anteriores iglesias que les había hablado, y nuevamente reafirma hacia esta. Les estaba diciendo: yo sé lo que están haciendo, yo sé por lo que están pasando, yo sé lo que ustedes están viviendo, yo conozco tus obras. Y posteriormente dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nuevamente hablando acerca de su soberanía, nuevamente mencionando estas palabras: una puerta la cual nadie puede cerrar. Leí algunos comentarios acerca de esta frase, de estas palabras que decía, de este mensaje que llegaba a la iglesia de Filadelfia, y mencionaban que había muchas interpretaciones. Sin embargo, una de las más tal vez apoyadas era que esa puerta, la cual se había abierto para que nadie la pudiera cerrar, era la manera en la cual
Dios permitía que pudiéramos compartir la palabra de Dios, que pudiéramos compartir de su palabra. Aquella puerta que Dios había abierto a la iglesia en Filadelfia era para que no cerraran sus bocas, era para que a través del testimonio, a través de la predicación de la palabra, aquellas puertas permanecieran abiertas y más personas pudieran conocer del Evangelio. Obviamente hay diferentes interpretaciones, sin embargo, insisto, este es un comentario de un hermano que mencionaba que es una de las más apoyadas. Y pues no podemos decir que no. En realidad Dios nos llama a compartir la palabra, y en aquel tiempo las personas habían conocido los milagros de Jesús. En aquel tiempo la gente había conocido el caminar de Cristo, el sacrificio de Jesús, y podemos ver cómo tantas personas predicaban el Evangelio, y esta iglesia, estoy seguro que no era la excepción. Dice, continuando en el texto, dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quiero hacer un paréntesis aquí, y es que la iglesia de Filadelfia es una de las dos iglesias la cual es alabada, la cual no se encuentra algún argumento en contra de ellas. Y no sé si recuerden cuál fue la primera. El primer mensaje, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna fue la iglesia la cual tampoco se encontró ningún argumento en contra de ella. Al contrario, Dios decía que iban a pasar tribulaciones, que iban a pasar persecuciones. Sin embargo, por 10 días iban a venir esas persecuciones, pero después vendrá la paz, después vendrá la bonanza. Filadelfia fue la segunda iglesia la cual Dios exaltaba, alababa y mostraba acerca de este mensaje de parte de él. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta parte igual, donde dice que aunque tengas poca fuerza, muchos estudiosos mencionan que era una iglesia pequeña. ¿Y por qué era pequeña? Por el motivo en el cual les decía en un principio, que había sido edificada sobre una placa tectónica en la cual había muchos temblores, y muchas personas habían huido de ese lugar. Muchas personas les había dado miedo permanecer en ese lugar porque ya habían visto la destrucción que había traído un terremoto y había destruido totalmente esa ciudad, y muchos se fueron. Muchos vivían a los alrededores o en otras ciudades. Es por eso que mencionaban que dice la palabra: porque aunque tienes poca fuerza. Mencionaba que aunque fueran poquitos, aunque no fuera una iglesia muy numerosa, aunque no fuera una iglesia muy vasta, les daba una característica muy hermosa que dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas que tenía que hacer esta iglesia, y las hicieron a la perfección. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El guardar la palabra de Dios, creo que todos conocemos o todos entendemos que es obediencia. Habla acerca de obediencia. Dice: has guardado mi palabra, has sido obediente ante las palabras que yo te he dado. A pesar de las circunstancias, a pesar de los temblores, a pesar de que la gente se ha levantado en contra de ti, has permanecido fiel. Has guardado mi palabra. En aquel tiempo, vuelvo a lo mismo, había tanta persecución, había tantas situaciones difíciles, que era fácil para Satanás tal vez quitar aquella paz de la iglesia de Filadelfia. Era fácil para Satanás en aquel momento sacudirlos y tal vez meter la duda de decir: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Si Dios estuviera contigo, ¿por qué permitió que se destruyera aquí la iglesia? Si Dios estuviera contigo, ¿por qué Dios permitió que se cayera aquellas edificaciones de la ciudad de Filadelfia? Y tal vez en aquel tiempo Satanás quería destruir esa iglesia. Sin embargo, dice la palabra de Dios que a pesar de que tenían poca fuerza, a pesar de que eran poquitos, a pesar de que tal vez eran débiles, eran fuertes porque habían guardado la palabra de Dios. Y segundo punto, no negaron su nombre. Muchos vimos en mensajes anteriores, ahí en Sardis, ahí en otras mensajes a otras iglesias, menciona que eran sinagogas de Satanás, o decía que eran que se dicen, tenían nombre de que viven, pero estaban muertos. O sea, daba características de personas que eran ¿qué? Hipócritas, que no eran verdaderas, personas que se decían que eran, pero no eran. Cosa contraria a lo que pasaba con Filadelfia. Dice que no habían negado su nombre. Estas personas habían permanecido fieles. Estas personas habían caminado por el camino que debían de caminar, y tal vez muchas veces dolió, muchas veces dudaron, pero permanecieron fieles y fieles hasta el final. La tentación era latente, pero no cayeron en ella.
como muchos el día de hoy tal vez están ante la tentación y muchos se han caído. Muchos tal vez han estado en la posición de guardar su fe, de defender su fe o de negarla, y muchos han caído y han negado a Jesús. Con sus obras han negado a Jesús, con sus acciones, con sus pensamientos, con sus palabras han negado a Jesús. Muchas veces por temor al hombre, muchas veces por temor a perder un trabajo, muchas veces por temor a perder algún familiar. Y ahí podemos ver cómo la situación, en vez de mejorar, empeora, y no nos damos cuenta cómo tal vez no hemos permanecido delante de Dios, no hemos guardado su nombre, lo hemos negado con nuestros actos. La iglesia cambió 3 veces de nombre. Veíamos que primero fue Filadelfia, después fue Neocesarea, después Flavia, para finalmente volver a llamarse Filadelfia. Pero ¿saben cuál fue la constante? Que a pesar de que hubieron estos cambios de nombre, ellos permanecieron fieles. A pesar de que quisieron quitarle su identidad, como aquel Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, teniendo nombres hermosos ahí, Misael, Ananías y Azarías, les pusieron nombres paganos, les pusieron nombres que eran mundanos. ¿Y qué pasó con ellos? Permanecieron fieles. Filadelfia fue de la misma manera. A pesar de que querían robarles su identidad, a pesar de que querían robarles ahí tal vez lo que les caracterizaba como cristianos, ellos dice que guardaron su palabra y no negaron su nombre. De hecho, la palabra Filadelfia significa el que ama a su hermano, y aquel tiempo la fraternidad que existía en esa iglesia era latente, era palpable, dándose unos por otros, viendo el carácter de una verdadera iglesia cristiana. Así era la iglesia de Filadelfia. Dice el versículo 9: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este es un versículo muy hermoso, porque dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Nuevamente reafirmando los mensajes que había dado otras iglesias, tal vez frías, iglesias que estaban muertas, iglesias que se decían que eran santas, iglesias que se decían que eran verdaderas, pero que realmente no lo eran. Dios le da promesas a esta iglesia. Dice que en Filadelfia había oposición hacia los judíos. Dice que había entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Aquellas personas las cuales estaban constantemente chocando con esta iglesia. Personas que tal vez se guiaban por sus costumbres, se guiaban por su manera de pensar, se guiaban por lo que ellos creían, y chocando constantemente con la verdad que seguía Filadelfia, porque ellos eran obedientes a la palabra de Dios. Ellos no estaban ahí yendo entre dos pensamientos. Ellos leían, ellos entendían, ellos eran instruidos en la palabra de Dios y ellos obedecían. Ellos no cuestionaban porque sabían que era palabra de Dios. Sin embargo, los judíos poniendo cargas que ni siquiera ellos podían llevar, sepulcros blanqueados. Y ahí menciona: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Eran judíos de nombre, eran personas que solamente tenían la etiqueta de judíos o la etiqueta de cristianos, pero cuando vino la oportunidad de defender su fe, ¿qué pasó? Lo negaron a Jesús, se levantaron en contra de Jesús, se levantaron en contra de la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque muchas veces iba en contra de sus planes, de sus proyectos, tal vez aún de sus autoridades. A ellos les importaba más el quedar bien con la gente en vez de quedar bien con Dios. Pero Filadelfia no se cayó. Filadelfia no cayó. Filadelfia permaneció fiel, no negó el nombre de Dios. La esperanza judía era que los gentiles fueran sometidos por ellos. Era la esperanza de que ellos fueran autoridad por sobre todos. Ellos se sentían poderosos. Los judíos en aquellos tiempos se sentían intocables. Ellos consideraban que todos los que no tenían la sangre judía, que no eran judíos puros, deberían de ser pisoteados por ellos. Sin embargo, dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Podemos ver cómo el carácter de Cristo iba más allá de lo que tal vez la iglesia de Filadelfia veía. Ellos tal vez seguían con las instrucciones de parte de Dios. Ellos veían la instrucción de parte de la palabra de Dios. Sin embargo, a la hora en la cual
Dios dice que aquellos que se dicen ser judíos, aquellos que se decían verdaderos, iban a ser postrados delante de los gentiles. Nos muestra cómo Jesús en su misericordia puede utilizar a cualquier persona para poder demostrar el amor y la fidelidad de Dios. Aquellos creían que eran exclusivos. Hoy podemos ver que cualquiera de nosotros podemos alcanzar la gracia de Dios. Hoy podemos ver que cualquiera de nosotros, sin importar nuestra raza, nuestra condición económica, podemos alcanzar la gracia de Dios. Y aquella iglesia tal vez era una iglesia humilde porque caminaban conforme caminaba Cristo. Sin embargo, al recibir esta promesa de parte de Dios, ellos, permaneciendo humildes, reconocieron esa gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de los judíos era ser grande, pero Jesús los humilló. Dice que los iba a traer para que se postraran a sus pies y reconocieran que yo los he amado. Y estas palabras son tan hermosas: reconocer que yo te he amado. Y esta palabra es algo que nosotros debemos de aprisionar. Esta palabra, yo te he amado, debemos de nosotros recordarla todos los días. Saber que a pesar de las cosas que nosotros hemos hecho, a pesar de que tal vez somos poquitos, a pesar de que tal vez este lugar se llenaba antes y ahora somos menos, Dios nos ha amado hasta el día de hoy. Dios no nos ha dejado solos hasta el día de hoy. Y había tribulaciones en aquellos tiempos, y hoy siguen las tribulaciones, pero esta palabra, ¿pueden ver cómo está escrita? Yo te he amado. No dice yo te amé, ni yo te amaré. Yo te he amado y te seguiré amando por el resto de los días. Era la promesa que Dios le estaba dando a la iglesia de Filadelfia. Era la promesa que Dios nos está dando el día de hoy. No importa las circunstancias, no importa quién se levante, no importa que estén los judíos que se dicen judíos y no lo son, tú permanece fiel y yo te seguiré amando. Yo siempre seguiré contigo. Los judíos se postraban ante los gentiles y podemos ver cómo Dios humilla al soberbio y exalta al humilde. Y si nosotros permanecemos humildes, no con la esperanza de ser exaltados, sino de ¿qué? Seguir siendo amados por nuestro Dios. Ellos se sentían el pueblo de Dios y rechazaban a los demás. Pero viene Cristo, viene Jesús y nos muestra cómo el amor de Él es más grande que el amor del mundo. El amor de Dios es más grande que el pensamiento que este mundo puede darnos. Cristo adopta a ese pueblo gentil como sus hijos. Y hoy nosotros hemos alcanzado esa misericordia, como que en aquel tiempo esa ciudad temblorosa fue fortalecida en el Señor. El versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice: guardaron la palabra de mi paciencia. Dice ahí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta iglesia perseveró hasta el fin a pesar de las pruebas y dificultades. Y insisto, una de las más grandes que hubo fue esos fenómenos meteorológicos, esos fenómenos físicos de estos temblores. Y me recordaba, estudiando esto, me recordaba hace poquito aquella enfermedad del COVID. Hoy como muchas personas se alejaron de la iglesia, como en aquella temporada en la cual esta enfermedad se llevó a muchas personas, también se llevó a muchas iglesias, también se llevó a muchos cristianos, también se llevó a muchos que asistían a las iglesias, y tristemente a partir de ese momento se apartaron. Y hasta el día de hoy no podemos verlos en la iglesia, hasta el día de hoy no podemos verlos firmes. ¿Por qué? Porque tuvieron más miedo a aquello que a seguir a Jesús. Y en aquel tiempo muchos también tuvieron más miedo a los temblores, tuvieron más miedo a los judíos, tuvieron más miedo a aquellas cosas y se apartaron, se fueron. Y decía el mensaje que a pesar de que tenían poca fuerza, a pesar de que eran poquitos, permanecieron fieles. Podemos ver cómo muchos se fueron, muchos se apartaron. Y hay veces podemos ver el reflejo de estos mensajes en nuestra actualidad, y de la misma manera ver personas que hoy se van, hoy se apartan, hoy les es más fácil abandonar el camino que perseverar hasta el fin, porque ponen pretextos, porque viene la presión del mundo, viene la presión de allá afuera, viene el qué dirán, y muchos apartan, muchos se van.
Y a pesar de que se dicen que son, no lo son. Es importante recordar, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hoy muchos tiran la toalla porque no soportan la prueba. Hoy muchos tiran la toalla porque no ponen su mirada en Jesús. Hoy muchos tiran la toalla porque no se dan cuenta del propósito por el cual hay veces nosotros enfrentamos situaciones y no decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Sí mismo Jesús expresó estas palabras ahí en el Getsemaní cuando estaba orando y diciendo, si tú quieres pasa de mí esta copa, pero no sea como yo sino como tú. Hoy muchas personas derraman lágrimas diciendo, Señor, quita eso, Señor, dame eso, y ahí diciéndole tantas cosas a Dios, pero al último diciendo, Señor, si es tu voluntad, ayúdame a librar. Señor, si es tu voluntad, dame fuerza para enfrentarlo. Has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La promesa que Dios les daba aquí es de que Él los iba a guardar en la prueba. Dios iba a guardar a esta iglesia de Filadelfia en esas pruebas que iban a venir. ¿Y saben por qué creen que fue una de las iglesias más alabadas? Porque la gente creyó en esas promesas. La gente creyó en las promesas de Jesús, y esa iglesia permaneció fiel junto con Esmirna. Una iglesia atribulada, una iglesia pasando por problemas, pasando por luchas, pasando por situaciones difíciles, por persecuciones, permaneciendo fieles hasta el final. Versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús viene pronto, y Jesús les daba esta esperanza a la iglesia de Filadelfia. Yo vengo pronto, no temas, no desmayes, no desesperes, yo vengo pronto. Va a llegar el momento en el cual todo esto va a acabar. Va a llegar el momento en que el dolor va a cesar. Va a llegar el momento en que las lágrimas se van a secar y van a estar conmigo. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús invitándoles, incitándoles a mantenerse firmes a pesar de las pruebas. Falta poquito, así como Esmirna, 10 días, tal vez ya vas en el 9, falta uno más, sé fuerte, permanece hasta el fin, no te des por vencido, sigue adelante. Las pruebas van a venir, sí, las tentaciones van a venir, sí, pero yo estoy contigo. ¿Qué acaso yo no puedo librarte del lazo del cazador? ¿Qué acaso yo no podré librarte de aquellas situaciones difíciles? Si lo he hecho antes, ¿tú crees que no voy a hacerlo ahora? Si lo hice antes con otras personas, ¿ustedes creen que yo no puedo con ustedes? Jesús les dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, guarda tu salvación, guarda aquel regalo precioso que Dios te ha dado. No permitas que Satanás venga a tu vida y venga a arrebatar aquello que tanto trabajo ha costado. No permitas que Satanás venga a sacudirte y a traer ese terremoto a tu vida para derrumbarte. Agárrate ahí fuerte, agárrate fuerte de la mano de Jesús, y cuando sientas que caes, vas a tener un lugar fuerte de donde agarrarte. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, sea poco, sea mucho, no lo sueltes. Sea poco, sea mucho, no desmayes. Sea poco, sea mucho, no te desesperes, no te angusties. Ahí está Jesús, ahí está Jesús. Jesús siempre está con nosotros. Jesús le estaba recordando estas palabras, vengo pronto. ¿Qué acaso no es más importante aguantarte un poquito para poder estar conmigo que apartarte de mí por el resto de la eternidad? He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice el versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que venciere, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Yo no sé si ustedes han visto cómo se edifica una casa, pero una casa, cuando se fincan los cimientos, empiezan a edificarse columnas. ¿Y cuál es la función de las columnas? Sostener, soportar el peso de toda la construcción, soportar el peso de toda la casa. Y qué privilegio tan grande es poder ser una columna dentro de la iglesia. Muchos van a ser muro,
pero algunos, ese poquito, esos con poquita fuerza, esos poquitos que Dios ha elegido, serán columna. Dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y hermoso, y nunca más saldrá de ahí. Hoy muchos tal vez caminan con Dios, pero pocos están dispuestos a soportar aún por los hermanos. Pocos están dispuestos a soportar aún las cargas de la iglesia, orar unos por otros, orar ahí, ayunar por unos por otros, visitar a los hermanos, estar ahí al pendiente de ellos, ser esas columnas que puedan soportar el peso de este mundo, el peso que viene de Satanás por sobre la iglesia. La columna es un soporte para la iglesia que constantemente es sacudida. Aquellas personas que permanecen firmes, aquellas personas que permanecen fieles, aquellos cristianos que realmente se dan por los demás, aquellos cristianos que realmente han puesto su mirada en Jesús y han puesto sus hombros para cargar a los hermanos, son aquellos que van a soportar el peso de las sacudidas. Van a ser aquellos los cuales van a soportar el peso de la tentación, de poder animar a los hermanos cuando están cayendo, cuando se están tambaleando. Hermano, retén lo que tienes, Jesús viene pronto. Hermano, ten fuerza, no temas, no desmayes, Jesús viene pronto. Es importante permanecer firmes, de lo contrario vamos a tambalear, y como aquella ciudad en ese tiempo podemos caer. Muchos han caído el día de hoy. Dios quiera que hoy podamos ver estos 10, 12 columnas en la iglesia. Dios quiera que podamos ver estas 10 o 12 columnas fortalecidas en el Señor, agarrándonos de la promesa de Dios, sabiendo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Dice: y nunca más saldrá de ahí. Qué privilegio tan hermoso poder estar con Dios y permanecer hasta el final. La iglesia de Filadelfia permaneció hasta el fin. Dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Tiene grabado el nombre de Cristo en nuestros cuerpos para dar testimonio de que Jesús es fiel, para dar testimonio que cuando las personas nos vean sepan que somos diferentes a los demás. Tener grabado el nombre de Dios en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, para poder demostrar al mundo que realmente se puede ser diferente, que realmente se puede ser una persona distinta, que realmente se puede ser luz en medio de la oscuridad, y no rendirnos ante el menor temblor, no rendirnos ante la menor tentación, no rendirnos ante la menor sacudida, como muchos el día de hoy han tirado la toalla y han abandonado estos lugares que están vacíos. Escribí sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Promesas tan hermosas de saber que aquellos que permanecen hasta el fin heredarán el reino de Dios. Aquellas personas que permanecieron fieles, aquella iglesia de Filadelfia que permaneció fiel, llevó grabado el nombre de Cristo, llevó grabado el nombre de Dios, llevó grabada aquella ciudadanía que Cristo vino a darnos a través de su sacrificio en la cruz. Hoy nosotros de la misma manera podemos salir de este lugar con el nombre de nuestro Dios grabado en nuestras vidas. Hoy podemos nosotros salir de este lugar al igual que la iglesia de Filadelfia, sabiendo que sí, tal vez muchos el día de hoy vinieron con la intención de no venir, pero Cristo hoy viene a darnos fortaleza, Cristo hoy viene a darnos esperanza, Cristo hoy viene a recordarnos que el mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hoy Cristo viene a recordarnos que si ayudó a la iglesia de Filadelfia, hoy puede ayudar a la iglesia aquí en Toloyucan. ¿Cuántos el día de hoy van a permanecer fieles y fieles hasta el final? ¿Cuántos el día de hoy vamos a retener lo que Cristo nos ha dado y vamos a guardar aquella corona para que nadie nos la quite? Para que cuando venga Satanás podamos esconderla, aprisionarla y decir: es mía, es mi salvación, es mi vida eterna. Por nada en el mundo la voy a soltar. No importa quién se levante, no importa quién me señale, no importa las circunstancias, no importa las situaciones, yo permaneceré fiel y fiel hasta el final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cristo
nos da una exhortación a poner atención de que Él permanece fiel y permanece fiel hasta el final. Aunque tengas pocas fuerzas, aunque ya no puedas, aunque tal vez el día de hoy puedas desanimarte y decir, pero es que éramos tantos, que aunque tal vez el día de hoy puedas desanimarte y decir, pero es que la situación no cambia, aunque tengas pocas fuerzas y las esperanzas estén acabado, guarda su palabra, permanece fiel, no niegues su nombre. Y sabes, Jesús dice, si tú guardas aquellas cosas, yo te voy a guardar en la hora de la prueba. Yo te voy a guardar en aquellos momentos en los cuales parece que ya no se puede. Yo te voy a guardar en aquellos momentos en los cuales todos te han señalado y todos se levantan en contra tuya. Jesús es fiel. Y estos mensajes que Dios ha dado a sus iglesias son exhortaciones también hacia nosotros. Y esta es una palabra de esperanza, que aquellos que permanecen fieles, Cristo permanece fiel. Una comparativa que veía acerca de las dos iglesias, las cuales no fueron encontradas con tachas algunas, es que la iglesia de Esmirna se le fue anticipado que iban a ser encerrados en la cárcel. La iglesia de Esmirna recibió la noticia de que iban a recibir tribulación, de que iban a pasar por tribulación por 10 días y que iban a sufrir la oposición de los falsos judíos, de aquella sinagoga de Satanás. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Filadelfia? Ellos iban a tener las puertas abiertas, aquellas puertas que nadie va a poder cerrar. Cuando Esmirna iba a ser encerrado, Filadelfia iba a tener las puertas abiertas. Cuando Esmirna iba a pasar por tribulación por 10 días, dice la Escritura que Filadelfia iba a ser librado en el día de la prueba. Mientras Esmirna iba a sufrir oposición de la sinagoga de Satanás, de los falsos judíos, dice la Escritura que Filadelfia, aquellos iban a ser postrados delante de ellos. Podemos ver cómo el propósito de Dios es perfecto, y a veces parece que cómo puede tener un carácter con una iglesia y otro carácter con otra. ¿Cómo pudo haber permitido que pasara estas cosas en la iglesia de Esmirna y tanta libertad en la iglesia de Filadelfia? Es nada más y nada menos que la misericordia y la soberanía de Dios, de saber que aún en pruebas o en bonanza, Cristo ahí está con nosotros. Así como Cristo estuvo con Esmirna, también estuvo con Filadelfia. Así como Cristo estuvo con Esmirna, con una iglesia que pasó tantas luchas, aquella persecución, aquel coliseo romano en el cual eran echados en el foso de los leones, eran de ahí siendo utilizados como entretenimiento, como carne de cañón, también alcanzó a la iglesia de Filadelfia. Y hoy muchos de nosotros tenemos la posibilidad de congregarnos y poder compartir la palabra libremente. Tenemos una libertad de culto. Muchos otros están pasando tribulación y están pasando persecución en otros países. Podemos darle gracias a Dios que por su misericordia podemos reunirnos, podemos entonar cantos, podemos cargar una Biblia, podemos ir ahí a aquel lugar y no recibir tal vez ahí a la policía y cerrándonos. Tenemos esa libertad, pero en otros lugares no tienen la misma libertad que nosotros. Motivo por el cual debemos decirle a Dios gracias, porque tal vez no estamos enfrentando estas situaciones difíciles y aún tú permaneces fiel con nosotros, aunque nosotros no permanecemos fieles contigo, aunque muchas veces te hemos fallado, aunque muchas veces tal vez hemos negado tu nombre, tú permaneces fiel y fiel hasta el final. Filadelfia, esta iglesia la cual parecía que no iba a prevalecer, fue una de las más fieles, y Dios quiera que nuestra iglesia pueda ser hallada de la misma manera. Dios quiera que la iglesia, la verdad os hará libres, aquí en Teoloyucan, pueda ser hallada como la iglesia de Filadelfia, que a pesar de las luchas, a pesar de los problemas y a pesar de las tribulaciones, permanecimos fieles, no negamos su palabra, no negamos su nombre y guardamos su palabra. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, el día de hoy podemos identificarnos como miembros de esta iglesia? ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos como verdaderos? ¿Cuántos de nosotros el día de hoy podemos identificarnos como fieles? Y si no es así, tal vez hemos
nos hemos sido identificados más con los mensajes hacia las otras iglesias. Si es el caso, hoy es importante que podamos ir a Dios y decirle: Señor, perdónanos. Señor, queremos permanecer fieles. Señor, las fuerzas sí se están acabando. Señor, la esperanza muchas veces se está acabando, pero sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos que tú no nos has dejado, no nos dejarás, y vas a permanecer fiel y fiel hasta el final. El Señor viene pronto. Cristo viene pronto. Retengamos aquella integridad, retengamos nuestra salvación para que nadie nos la robe y podamos ser hallados justos delante de Dios. El propósito de estos mensajes era ver la realidad de la iglesia en esos tiempos, pero hasta el día de hoy parece que son igual los tiempos que estamos viviendo o que vivimos en algún tiempo. Muchos relacionan esto con las épocas que ha vivido la iglesia. No podemos dar fe de esto, no lo dice la Escritura. Sin embargo, la próxima semana veremos el mensaje más duro, uno de los mensajes más duros acerca de lo que parece la realidad de nuestros tiempos. Así que, hermanos, permanezcamos fieles, caminemos de la mano con Jesús. Vendrán terremotos, sí, vendrá destrucción, sí, la construcción se va a agrietar, sí, pero estas columnas no van a caer, estas columnas no se van a desmoronar, estas columnas van a permanecer firmes hasta el final. A veces un mensaje corto, hermanos, pero así como Dios inyectó de fe a esa iglesia, hoy Cristo viene a inyectarnos de fe a nosotros, porque tal vez muchos hoy estamos perdiendo la esperanza y la fe. Pero, hermanos, ten ánimo, hermanos, tengamos ánimo. Jesús viene pronto y Jesús está con nosotros. Hoy les quisiera invitar, hermanos, a que cerremos nuestros ojos, podamos decir: Señor, hoy queremos escuchar el mensaje que le diste a aquella iglesia, Señor, y que hoy nos traes a nosotros. Señor, tú conoces nuestras obras, tú conoces nuestro caminar, Señor. Tú conoces, Jesús, cada instante de nuestras vidas. Tú conoces quienes no te han negado, Jesús. Tú conoces quienes han guardado tu palabra. Tú conoces aquellos, Jesús, que aún tal vez son aquellos judíos que no lo son. Son aquellos que han perseguido a la iglesia, Señor. Si es así, Señor, hoy ven a cambiar los corazones, Dios. Padre, aquella iglesia de Filadelfia fue una iglesia gloriosa, Señor. Una iglesia perseguida, Señor, pero, Padre, que con cada una de sus obras glorificó tu nombre, Señor. Que así seamos nosotros, Jesús. Aunque seamos perseguidos, Señor, aunque venga la persecución, el dolor, la angustia, Señor, podamos permanecer fieles y glorifiquemos tu nombre, Dios. Jesús, ve aquí, Señor, tal vez con poca fuerza, Dios, con poquitos, Jesús, con un puñado de personas, Dios. Pero este puñado de personas, Jesús, quieren alabarte y glorificarte con todo el corazón, Señor. Hoy queremos ser hallados fieles delante de ti. Hoy queremos ser fuertes en ti, Señor. Por favor, Dios, ven a mostrarnos, Jesús, tu fidelidad, Señor, para que no desmayemos, Jesús, para que al contrario, Señor, sea un impulso para reconocer, Dios, que tú estás aquí, Señor, que tú permaneces fiel y fiel hasta el final, Señor. Que sea un recordatorio, Señor, para cada uno de nosotros, Jesús, de que debemos de permanecer, Señor, caminar, Señor, y no desmayar. Los tiempos son difíciles, pero son más difíciles sin ti, Señor. Hoy ven, Señor, a inyectarnos de esa fe, Jesús. Hoy ven a traernos esperanza, Señor. Hoy ven a mostrarnos, Jesús, cómo a pesar de las luchas, Señor,
aquellas dos cosas, Padre, que pediste, Señor, las cumplamos, Señor, a la perfección, Señor. Hoy ven a abrir aquellas puertas que nadie puede cerrar, Jesús, y ven a cerrar aquellas puertas que nadie puede abrir, Dios. Hoy ven a tomarnos de tu mano, Señor, para que, Padre, podamos ser esas columnas, Jesús, que permanecerán por la eternidad, Dios. Hoy ven a llenarnos de ti, que tu nombre sea exaltado a través de esta iglesia, Señor. Hoy ven a hablar a cada uno, Jesús, que ya no tengamos miedo, Señor, que ya no falte la esperanza, Señor, sino que caminemos siempre de tu lado. Ven a obrar en nuestras vidas, Dios. Ven a hablarnos tú, Señor, en tu bendito nombre, Jesús. Te niegue, aunque se oponga, aunque me digan que no te necesitan. Si de las llamas los tengo que sacar, yo para ti los tomaré, porque sé que tú les amas y no descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Y si azotes, desvelos o ayunos, y si cárceles, deshonras y pobrezas, yo he de sufrir por amor a ti. Cuánto amor hay en la cruz, y yo en ti encuentro fuerzas. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado. No descansaré hasta que se hayan salvado. No descansaré hasta que tú hayas llegado, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a
iglesia, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia, porque sé que has prometido volver y llevarás contigo a tu iglesia. Así es, Jesús. Y aquí tú vienes pronto, Señor. Padre, ayúdanos a retener lo que tenemos, Jesús. Ayúdanos a vencer, Jesús, para hacer columnas, Jesús. Padre, ayúdanos, Padre, a guardar tu palabra, no negar tu nombre, Jesús, y ser hallados fieles delante de ti, Jesús. Padre, ven a hablar a cada uno de mis hermanos, Señor. Ven a fortalecerles, Jesús. Ven a recordarles que tú estás todos los días hasta el final, Señor. Y aún como dice esta alabanza, Señor, y aún si cárceles, Señor, si pobrezas, si azotes y dolores, Jesús, no bajaremos los brazos, Señor, porque tú nos amas, Jesús, porque tú nos has amado, Señor, y nos seguirás amando, Jesús, por la eternidad. Hoy ven a abrazarnos, Jesús. Hoy ven, Señor, a poner tu nombre, Señor, sobre cada uno de nosotros, Jesús. Aún tu nombre, Señor, de la ciudad santa, Jesús, y nombre nuevo, Señor, para cada uno, Dios. Hoy ven, Señor, a glorificarte a través de nuestras vidas, Señor. Que seamos testimonio, Señor, viviente, Jesús, de que tú, Padre, has obrado, Señor, en cada uno, Dios. Padre, te alabamos, Jesús. Queremos estar contigo, Señor. Ven, Jesús, a grabar estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias. En tu bendito nombre, Jesús. Amén, Señor.